Bueno, muy bien, pues tengo el gusto y el honor de presentar a los presentadores de dos libros que homenajean a Gustavo Bueno en el año en el que va a cumplir 90 años. Y como Gustavo Bueno es quien nos congrega aquí, pues no hace falta que diga más sobre la importancia de su obra, pero creo que sí que hace falta que diga algo sobre la importancia de estas dos obras homenaje que se van a presentar aquí. Aunque los autores respectivos van a decir más, pues yo simplemente quería... la primera es de Juan José Méndez, se llama Panfleto Materialista. Es un libro en forma de cómic, formato cómic, una novela gráfica, dicen los que quieren elevarla, pero no hace ninguna falta porque si la leéis veréis que no necesita elevación ninguna. Es una introducción al materialismo filosófico, no solo didáctica, sino profunda, fácil de leer, entretenida, divertida, muy recomendable. Y ahora él explicará cómo se le ocurrió hacer un cómic materialista, que es curioso. La otra obra es estos tres señores de aquí, Rubén Franco, Iván Vélez y Raúl Angulo, son los editores de la obra y los autores son 60 no, los autores no son las visiones, son 60 sujetos operatorios que han percibido a lo largo de los años la obra de Bueno, y aquí pues se explican en base a tres preguntas que nos preguntaron los editores, porque yo soy uno de los 60 contribuyentes, pues en base a esas tres preguntas que me parece que están muy bien hechas respondieron. Y el que esté muy bien hechas no me lo parece solo porque me hicieron pensar como uno de los contribuyentes a la hora de responder, sino porque creo que el resultado final pues consigue, me parece, dar 60 visiones muy heterogéneas de lo que ha sido Gustavo Bueno a lo largo de los años y de lo que ha sido la gente, una muestra de la gente que ha leído a Gustavo Bueno y cómo lo ha leído y por qué, digamos. Entonces, sin más, le doy la palabra primero a Juan José Méndez y luego al resto. Esto es todo. Muy bien. Bueno, yo no soy profesor de filosofía y entonces voy a contar un poco cómo llegué yo a esto del materialismo filosófico, que bueno, no deja de ser distinto a lo que cuenta mucha gente en el libro ese. O sea, si busco a la gente que tiene más o menos mi edad, pues me siento identificado totalmente con lo que dicen ahí. Entonces, bueno, yo soy de Avilés y en el instituto en el que estudiaba yo, pues daba clase a Alberto Hidalgo, que en su momento, pues bueno, era ahí, bueno, el brazo derecho de Gustavo Bueno. Y yo creo que la primera vez que vi mencionado el nombre de Gustavo Bueno fue en el libro de filosofía de tercero de BUP, que luego, revisando para preparar un poco lo que iba a decir aquí, comprobé que era de los hermanos Sánchez Ortiz de Urbina. Es un libro que se titulaba Dialéctica, del año 77, y que ahí, pues, ojeándolo ahora, he visto... me he visto reconocido en cosas que digo en el cómic. Claro, yo en aquella época pues pasé por esa asignatura de filosofía sin enterarme de nada, o sea, prácticamente. Luego en COU, el libro de filosofía era Historia de la Filosofía, que era un libro que hicieron Alberto Hidalgo y Carlos Iglesias y Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina también. Y unos libros que había que leer en aquella época eran Monadología y El Protágoras, que estaban editados por Pentalfa, precisamente. Pero bueno, en aquella época la asignatura de filosofía, pues, qué sé yo, pasas por ahí, no te enteras de gran cosa, te interesan más igual temas científicos o tal, lees libros de divulgación científica. De aquella época igual era la colección esta Biblioteca Científica Salvat, que estaba, por ejemplo, el gen egoísta, que se ha hablado aquí de Dawkins, libros de Francisco Ayala sobre evolución y tal. Pero bueno, siempre te quedaba ese interés por sabiendo que Gustavo Bueno era un personaje que aparte empezabas a ver en la televisión en programas como La Clave o un poco más adelante Tribunal Popular y tal, donde veías que era muy polémico y que te
te suscitaba cierta atracción ahí por sus maneras ahí políticamente incorrectas y bueno, de aquella época que adolescente, que eras ahí medio, te hacías ateo, eras comunista y tal, pues el ver ahí una persona que se enfrentaba a aquellos curas con el alzacuellos y bueno, y lo asociabas a cuestiones marxistas, y luego veías rótulos como teoría de cierre categorial, materialismo filosófico, pues, oye, lo mismo que te interesaban cuestiones de ciencia, pues oye, también dices, oye, a ver qué dice este señor y tal. Claro, ahí la dificultad era que mientras igual leías libros de divulgación científica y más o menos te enterabas, cuando te metías en cosas de estas de materialismo filosófico, ahí la cosa era ya más complicada y tal. Y luego estaban las revistas del Basilisco, que antes ibas a cualquier biblioteca o cualquier centro sociocultural y las tenían por ahí, y las mirabas y tenían un diseño gráfico muy atractivo, con unos grabados, hay unos símbolos y tal. Y entonces, bueno, eso era muy llamativo, pero leías y tampoco te enterabas ahí gran cosa de eso. Luego también había alguna conferencia que había por ahí. Yo me acuerdo una a raíz de un libro de Fukuyama, del fin de la historia, que se hizo, me parece que en la Escuela de Minas, y que debió ser de las primeras veces que vi a Gustavo Bueno ahí en directo, ahí dando, además estaba aquello abarrotado hasta los topes y tal. Y bueno, era un espectáculo. Pero bueno, mi iniciación en el materialismo filosófico fue a raíz de la presentación del libro de Felipe Jiménez sobre la ontología materialista de Gustavo Bueno, que fue hace 20 años prácticamente, creo que fue en el 94. Y entonces fue ahí en el Club de Prensa Asturiano, y bueno, era un librito así, muy profundo, pero que por el cual podías entrar un poco a la cuestión de la ontología de M1, M2, todas estas cosas y tal, y entonces, bueno, por ahí fui empezando yo, luego salió que es filosofía, que es ciencia, los opúsculos estos, pero bueno, ibas leyendo eso y todavía no te enterabas ahí de mucho y tal, no establecías ahí todavía las conexiones y tal. Entonces, bueno, ya años más tarde, cuando empezaron a salir los primeros libros de Gustavo Bueno así en editoriales más potentes, como Ediciones B y La Esfera de los Libros, que fueron ya en el año 2003-2004, ahí los clásicos estos del Mito de la Izquierda, Telebasura y Democracia, Panfleto contra la democracia y tal, pues ahí leyendo esos libros que hay gente que los considera menores, como diciendo, bueno, la obra de Bueno filosófica es pues los libros, ensayos materialistas, yo qué sé, Etnología y Utopía, todos aquellos libros anteriores y tal, que para mí estaban fuera de mi alcance. Pues, sin embargo, es a partir de estos libros, cuando leyéndolos y releyéndolos, empiezas a establecer ya las conexiones del sistema, que luego te permite ir hacia atrás y leer los otros libros que son más serios y tal, y entonces ya, pues yo qué sé, ensayos materialistas, pues lo leí igual mucho después, o El sentido de la vida, o qué sé yo. Y luego, bueno, pues sobre todo a partir de, bueno, hubo un programa en 2004 en Telavilés que se llamaba La Espuela, que aunque se veía así bastante mal y tal, la señal y tal, pues ahí pues ya había ahí una serie de debates donde empezaban a salir una serie de discípulos de Gustavo Bueno, así jóvenes y tal. Ahí vi yo por primera vez a Tilana Guerrero, que creo que está por ahí, y a Pedro Iso, y a Javier Delgado Palomar, y a toda esta gente, y eran unos debates ahí que estaban muy bien, porque salían ahí personajillos como un tal Treceño, que era ahí una especie de místico ahí de Avilés y tal, que defendía los milagros, y luego, por ejemplo, uno de Izquierda Unida, un asturianista de estos ahí, y entonces ahí se producían ahí unos debates que suscitaban ahí muchos temas ahí relacionados con todo esto y tal. Pero bueno, yo creo que lo principal y tal es, bueno, a partir de estos libros y luego dar para atrás, luego es Internet. En el 2005 es cuando yo tengo Internet, consigo acceder a Internet ya plenamente en casa, y entonces es cuando puedo acceder al Catoblepas.
a todos los artículos que hay ahí, escritos ahí por bueno, Pedro Íñigo Ongay, Pedro Inso y tal, y entonces ahí ya con toda esa información, pues ya empiezas ahí a establecer ahí relaciones, a ver las cosas ahí un poco ya más claras y tal. Y el programa este de teatro crítico, que fue como una especie de sucesor de la escuela y tal, pues ahí también se suscitaban ahí debates y tal, y entonces, bueno, empiezas a relacionar unas cosas con otras y vas entrando por ahí, es que no queda otra. Entonces, bueno, una vez que yo tenía ya pues más o menos una serie de conocimientos y tal, y que tenía internet y tal, pues dije, bueno, esto hay que difundirlo ahí de alguna manera y tal. Y como los vídeos que había por ahí de teatro crítico, incluso vídeos de programas de La Clave, donde había salido Gustavo Bueno, pues no estaban disponibles ahí en YouTube, había que andar buscándolos por ahí por el emule y tal y cual, pues empecé ahí a descargarlos, abrí una cuenta de YouTube, empecé a introducir ahí vídeos, y con los programas de teatro crítico, pues mediante ahí un corte y pega, pues extraía igual trozos que trataban temas muy concretos en un espacio más o menos limitado. En vez de verte el programa entero de 1 hora o lo que sea, pues yo en 10 minutos sacaba ahí qué es la filosofía, o qué es la democracia, o qué es la guerra. Ahí tengo muchos que sale Tomás García explicando cosas, o Javier Delgado Palomar, o el propio Gustavo Bueno, y entonces ahí, a partir de esos vídeos, pues entre hoy y ayer me he enterado de mucha gente aquí que se iniciaron ahí un poco en eso porque vieron esos vídeos y me dijeron, hombre, pues sí, yo veía tus vídeos y tal. Luego, ¿qué pasa? Que la propia Fundación Gustavo Bueno pues introdujo la sección de teselas. Entonces ahí ya salía Gustavo Bueno explicando las cosas mucho mejor, y entonces era prácticamente aquello que había estado haciendo yo cortando y pegando, pues ya salía ahí Gustavo Bueno explicándolo todo, y entonces, bueno, ahí mi tarea ya no tenía sentido, y entonces a partir de más o menos de la época esa del 2009 que aparecieron las teselas, pues yo ya dejé de meter vídeos, o meter muchísimos menos. Entonces digo, bueno, a ver qué puedo hacer entonces yo ahora para seguir ahí difundiendo el materialismo filosófico. Yo tenía ahí en los años 80 había sido ahí un gran lector de cómics, pues había hecho algún fanzine, así. Un fanzine es una revista hecha por aficionados, así fotocopiable, que distribuyes más o menos entre la gente más cercana, y entonces, bueno, tenía unos conocimientos así más o menos autodidactas de dibujar y tal. No tengo ningún estudio artístico, pero bueno, ahí con los dones naturales del dibujo y el conocimiento un poco del medio, pues me permitía pues hacer ahí algún que otro monigote ahí más o menos resultón. Y entonces, pues bueno, ahí ya empecé yo a pensar, bueno, es que esto del materialismo filosófico, pues oye, estaría bien hacer ahí un fanzine ahí en el cual hay gente que igual no se atreve con los tochos estos o con estos libros y tal, pues entrara un poco por ahí, viera un poco de qué va la cosa, y que luego pues se aficionara y tal. Y entonces, bueno, empecé a preparar ahí un texto, ni siquiera guión, hay un poco de lo que iba a hablar, que estaba basado en el opúsculo este que es Filosofía, y entonces de ahí sacando cosas ahí con el diccionario de filosofía de Pelayo García Sierra, pues ahí pues fui esbozando un poco lo que es el panfleto este materialista, que en principio se iba a llamar Materialismo filosófico, la filosofía, porque bueno, yo al principio pues había que explicar qué era la filosofía para poder llegar a la hora de tomar partido por una filosofía, pues decir, bueno, pues yo tomo partido por el materialismo filosófico. Y entonces, bueno, como según iba elaborando la cosa, no te quedaba otra que entrar en polémica, porque cuando llegas a la parte de para qué sirve la filosofía, no te queda otra que es para destruir una serie de mitos que existen en la actualidad, y esos mitos pues son el fundamentalismo científico y el fundamentalismo democrático. Ahí tienes que entrar ahí en polémica, pues la cosa ya se convierte un poco en panfleto, ya tienes que atacar ahí y tal. Aparte de que el panfleto pues también es por el formato,
que es algo que puedes ahí más o menos hacer ahí de una manera barata, rápida y distribuir así, de una manera así rápida y tal, ¿no? Y entonces, pues, la idea así un poco pensada y sin saber muy bien a dónde iba a llegar, pues empecé a hacer ahí unos bocetos, hice ahí unos cuantos bocetos, los subí a Facebook, y claro, ahí lo vio gente y empezaron ahí a decir, oye, que esto que está muy bien, oye, que tal, que por qué no haces esto tal, y entonces, bueno, ahí ya tuve que salir un poco de mi pereza y ponerme en serio con la cosa, porque claro, un tal Alberto Esteban, que no sé quién es, pues empezó ahí a meterme cizaña y tal, y a raíz de él, pues ya se metió gente que yo conocía y que les tenía respeto, como el Lino Camprubí, Javier Pérez Jara, Carlos Pérez Jara y una serie de gente, y entonces ahí ya no me quedó otra que ponerme en serio con la historia. Entonces, bueno, ahí ya empecé a dibujar y tal y cual, hasta que saqué ahí una primera versión, que se la mandé a Lino, él me hizo ahí una serie de correcciones, dijo, bueno, vale, yo claro, siempre la filosofía es pensar contra alguien, y yo, bueno, yo lo estaba haciendo pensando contra lo que más cercano tenía, y lo que más cercano tenía pues era ¿cómo diría yo?, todo este movimiento de izquierdas indefinidas los movimientos 15M, todas estas historias, y luego también un poco el fundamentalismo científico, porque yo en su momento estudié biológicas y tengo una serie de relaciones con incluso mi propio hermano es profesor de biología, y bueno, y se mueven ahí en esos fundamentalismos científicos, y claro, yo pensaba contra ellos, pero con generosidad, es decir, como intentando sacarles de su error a través de esto y tal, ¿no? Y bueno, pues al final, pues corregí un poco el panfleto para que no cargara tanto las tintas solo sobre esas gentes y tal, y bueno, mandé la versión definitiva a Lino Camprubí, consideró que estaba bien, y al final pues aquí está. Y bueno, y luego hablar del panfleto o presentar este panfleto cuando resulta que la mayor parte de la gente ya lo ha leído, hablar de los contenidos y tal, cuando entre ayer y hoy la gente lo ha leído y me han venido a decir está muy bien y tal y cual, pues bueno, no sé si merece ya la pena y tal. Entonces, bueno, esta parte hay de... Puedo decir que parte de una sorpresa que yo siempre he tenido, que es el hecho de que bueno, yo en unas primeras páginas pongo ahí una serie de recortes periodísticos donde salen comentarios de Gustavo Bueno, y bueno, yo siempre me he encontrado que ante los comentarios de Gustavo Bueno, pues la gente pues siempre se indigna o se siente capacitada en rebatirlo, ¿no? Y sin embargo, pues yo qué sé, cuando sale el Punset, o cuando sale, yo que sé, un científico por la tele diciendo ahí cosas ahí que son totalmente ridículas, pues todo el mundo lo acepta, le parece ahí, bueno, este tío sabe mucho, les parece lo mejor, y sin embargo, con Gustavo Bueno no, dicen, no, este tío, pero ¿qué dice? Que no sé qué y tal. Claro, entonces mi conclusión es que, como la gente no es científica, pues no se atreve con los científicos, pero como todos somos filósofos, pues claro, con un filósofo, pues, oye, pues van a por él y tal. Entonces, bueno, a partir de ese hecho de que bueno, somos todos filósofos y entonces por eso tal, pues bueno, digo, más o menos vengo a la conclusión de que, bueno, vale, somos todos filósofos, pero no somos todos filósofos de la misma categoría. O sea, Gustavo Bueno, su filosofía está a otro nivel, o sea, él tiene un sistema filosófico donde tiene ahí las cosas ahí organizadas, no es ahí la filosofía que pueda tener la gente por ahí corriente, que está diciendo cosas creyendo que se las está inventando o que está descubriendo cosas cuando igual ya las han dicho otros y ya han sido rebatidas, por ejemplo. Y entonces, bueno, empiezo a explicar un poco lo que entiende la gente por filosofía
pero que, bueno, desde el materialismo filosófico pues consideramos que no es esa la auténtica definición de la filosofía, como cuando se habla del amor al saber o de la búsqueda de los primeros principios, del asombro ante el mero hecho de existir, de la madre de las ciencias y cosas de estas. Y bueno, la imagen que tiene la gente normal de los filósofos como gente que está, ancianos de voz temblorosa, que están interesados ahí por cosas sublimes o qué sé yo, místicos y tal. Incluso a pesar de eso, de esa visión, pues bueno, de esa visión un poco ahí de la filosofía como algo sublime, luego a la hora de la verdad se dice que bueno, que no sirve para nada y tal. Y de hecho vas a una biblioteca o a una librería y los libros de filosofía pues están ahí junto con los de parapsicología, magia y grafología, ocultismo y tal y cual. Están todos ahí metidos ahí un poco en el mismo. Entonces, bueno, para explicar ahí lo que es la filosofía, pues bueno, ya tengo que recurrir pues, a qué son los conceptos y qué son las ideas, y a los saberes de... A ver, cuéntese al final, que si no, no lo puedo hablar, ¿eh? Entonces, bueno, entro ahí, la filosofía es un saber de segundo grado, que trabaja con ideas, que las ideas proceden de los conceptos que están trabajados por las ciencias, que son los saberes de primer grado. Y entonces, bueno, son cosas de sobra sabidas por los que están metidos ya en el materialismo filosófico, pero que hay otra gente que quiere entrar en ello y que igual no lo tiene tan claro. Y entonces, bueno, pues aquí voy haciendo un recorrido más o menos por eso, por lo que es la filosofía en plan saber de segundo grado, el origen de la filosofía en el mundo griego, con ese paso del mito al logos, pero no entendido como el mito algo irracional, sino como unas relaciones, una racionalidad basada en relaciones de parentesco y cómo el logos se basa ya en unas relaciones de tipo geométrico y cómo los primeros, los presocráticos eran geómetras. Y bueno, voy siguiendo un poco esa cuestión. Y luego, pues, recalco dentro de las características de la filosofía, como es la filosofía tiene que estar implantada en el presente, no debe ser contemplada como una filosofía exenta ahí, que es una especie de filosofía ahí perenne que ha sido establecida igual en tiempos arcanos y que va permaneciendo continuo a lo largo del tiempo, sino que la filosofía continuamente tiene que estar teniendo en cuenta los avances o las situaciones que se produce en cada época histórica y tal, y por eso es un saber de segundo grado, porque tiene que estar ahí continuamente alimentándose de esos saberes y tal. Y bueno, pues como hay otro libro por comentar, yo creo que sí, mejor le dejamos al público. Únicamente una conclusión, bueno, voy tratando un poco todo, el principio de Simploqué, regresos progresos, bueno, todo. Y bueno, la conclusión a la que quiero llegar es que, bueno, el materialismo filosófico, desde el momento en que yo, que no soy profesor de filosofía, que yo no he estudiado la carrera de filosofía, pues he llegado a comprender lo suficiente de materialismo filosófico, es que el materialismo filosófico no es algo elitista, es algo que cualquiera que se ponga a leer y a estudiarlo con lápiz y papel, pues puede llegar ahí a los conocimientos suficientes para manejarlo, por lo menos mínimamente, como una especie de manual de supervivencia del entendimiento para moverte por ahí, es que no es otra. La siguiente obra de Gustavo presenta visiones sobre su... Empezamos diciendo, claro, ¿cómo surge este libro? ¿Cómo se prepara este libro? El origen o la idea está en una sesión del pasado curso de verano de Santo Domingo de la Calzada, que tenía por título Lecturas fundamentales del materialismo filosófico. Y entonces, bueno, Lino también lo puede decir, que estaba ahí, y otras muchos por aquí, se improvisó, y entonces lo que iba a ser hablar, bueno, sobre una serie de libros de Gustavo Bueno,
al final se decidió un poco espontáneamente que subiera a la mesa una serie de gente y hablase de cómo fue su aproximación o cómo conocieron la obra de Bueno en el materialismo filosófico. Entonces, a raíz de ese vídeo, los que no pudimos asistir, pues pensamos que sería una buena idea pues transformarlo en papel y quedarse constancia por escrito de ello. Entonces, al margen que después igual lo cuenta Iván, que de esa manera o de otra ya venía esa idea tiempo atrás. Entonces, pues eso, pensamos en una serie en un libro colectivo, al estilo de esa presentación. Entonces ahí surgía el problema de, primero, si lo hacíamos, ¿qué forma adoptaba? Quiero decir, si lo hacíamos tipo cuestionario, como finalmente ha sido, 3 preguntas, eso, 3, pero ¿por qué 3 y no 5 o 10? La extensión, ¿cuántas personas deben participar? Claro, el libro es 60 visiones sobre su obra. ¿Por qué 60 y no 40, no 80? De hecho, habrá gente, claro, que dice que no está en el libro y se puede sentir, en fin, ofendido o menospreciado porque no esté, ¿no? Hay mucha gente que se ha quedado fuera en este caso, pero que perfectamente, pues, en fin, conocen el materialismo filosófico y la obra de Bueno y podrían estar, por supuesto. Pero, claro, no puede estar todo el mundo, entonces se ha hecho, bueno, pues una selección que el lector pues juzgará si es más o menos adecuada, pero bueno, que es eso. Y desde luego, eso se ha hecho, en este caso nosotros como editores, en 2014 esta selección, que se pueden hacer otros tantos. Bueno. Eso, las 3 preguntas. La primera, eso, basándonos en lo de Santo Domingo, tenía o va enfocada más o menos a un carácter más subjetivo, digamos, pero no una especie de mero, en fin, no una especie de solipsismo casi, en el sentido que cada uno cuente sus anécdotas que a nadie pueden interesar, sino que ahí mismo ya hay filosofía mismo, y después comparando con el resto de versiones, pues establece una visión de conjunto que da pues un carácter objetivo en total. Pero bueno. Las otras 2 preguntas era, una, que hay quien dice, entre los encuestados, cierto no solapamiento, pero que bueno, que tienen cierta relación. La segunda, que es, ¿cuál es la segunda exactamente? Influencia. Sí, la influencia. ¿Qué influencia eso ha recibido claro, alguno dice, bueno, no soy un filósofo propiamente dicho con una obra, como que suena muy pretencioso, eso, ¿qué me ha influido a mí, no? Cuando en el libro pues hay pues eso, profesores de filosofía, de instituto, de universidad, hay periodistas, hay políticos, arquitectos, de todo. Pero bueno, pues, ¿qué considera uno? ¿Qué libros o qué artículos, qué obra le han influido más a él? Bueno. Y la tercera, que es pues, el materialismo como análisis del presente, como ha explicado Juanjo, pues a la hora de análisis nociológicos, políticos, antropológicos, morales, ontológicos, que considera que pues, a la hora de eso, de combatir esa serie de mitos que nos inundan, ahora como siempre, pues que considera que es más fértil o más importante el materialismo para él. Por ejemplo, por destacar algo rápidamente de la presentación, a Gustavo Bueno siempre le decían cuando iba a televisión, ya que ha citado televisión, y leyendo el libro se puede ver que en lo que podríamos decir la segunda oleada del materialismo, la televisión ha sido fundamental. Por ejemplo, citabas La Clave. La Clave, programas como dedicados a la España católica, sobre Marx en el Centenario, El Milagro de Fátima, después Tribunal Popular, la Máquina de la Verdad. Leyendo el libro se ve una serie de gente que han conocido a Bueno y después han seguido gracias a la televisión. Entonces, a Bueno le decían en su día, cuando iba a la televisión, cuando volvía, eso, le miraban por encima del hombro, bueno, ¿cómo ha sido la televisión? Y entonces él contestaba qué teorema científico habían descubierto mientras estaba ahí, ¿no? En la tercera, cuarta oleada y segunda y primera también ha sido absolutamente fundamental Internet. Primero el trabajo que ha hecho, por ejemplo, Juanjo, como ha dicho hace un momento, las teselas, teatros críticos y demás, los vídeos, no solo gente joven, ¿no? Esa es la idea también de las oleadas frente a las generaciones, ha sido fundamental. Después ya, pues, catoblepas y demás textos. Qué sé yo, la filosofía, eso es también lo que el libro que sí es un libro de filosofía, yo creo.
al margen de que sirve también como análisis sociológico de los últimos, pues qué sé yo, 40 años, por ejemplo, desde el papel de la filosofía, ¿no? El primer libro como tal, años 70, 68, 70, pues 40, 45 años, medio siglo, aparte del análisis sociológico es un libro de filosofía. Bueno, cada uno, cada participante es de su padre y de su madre, pero, pues qué sé yo, uno lee pues, la entrada, por ejemplo, de García Sierra, o cualquier otro, vamos, y pues unos se centran más en aspectos ontológicos, otros pues en aspectos políticos, bueno, aspectos de todo tipo. ¿Qué sé yo? Tengo que apuntado, bueno, participación de la gente. Hay gente pues participa de México, de Cuba, de Ecuador, que decir, el ámbito de expansión del materialismo filosófico ha pasado el Pajares, así se dice en el prólogo, los que eso, despreciaban como diciendo, bueno, ¿esto a quién va a llegar? ¿No? Esta cosa rara. Pues gracias, entre otras cosas, a Internet, pues ha pasado el Pajares, ha pasado el Atlántico, y el materialismo, obras de Bueno, pues están traducidas al chino, por ejemplo, o al inglés, al alemán, por Nicole, en Misa de la Cultura. Y no sé qué más decir. Bueno, complete Iván, por ejemplo, siga completando. Sigo completando. Bueno, pues ya ha dicho Rubén bastante. La verdad que la génesis del libro es esa. Cierto es que había también, como ya has citado de pasada, una idea que se manejó precisamente hace 2 o 3 años, a horas un poco más adelantadas de la que estamos aquí en Oviedo, lo que quiere decir que los encuentros de Oviedo pues tienen el escenario en el que estamos ahora, pero luego se diversifican por la ciudad y las relaciones que se establecen en ellos pues cristalizan a veces en proyectos interesantes, ¿no? La obra de Gustavo Bueno, pues yo creo que la obra de Gustavo Bueno, precisamente por ser un sistema, algo en lo que se está continuamente haciendo hincapié por muchos de los participantes de esos 60 que, insistimos, son una muestra nada más, no queremos que nadie se sienta herido ni rechazado, sino que de algún modo el formato también impone cortar por algún lado, ¿no? Pues creo que el énfasis que todos de una manera explícita o implícita han puesto en valorar y así decirlo porque es cierto que la obra de Bueno es un sistema, pues creo que es algo que hay que subrayar. Por otro lado, como él decía, los canales de acceso a la obra de Bueno, pues en mi caso por supuesto la televisión, el que lo lea lo verá, en el de mi generación muchos la televisión, en la posterior Internet. En ese sentido me gustaría destacar la labor que Gustavo Bueno Sánchez ha hecho en todos estos años, que la Fundación hace con unos medios, yo creo que menos medios casi no se puede tener, y la relación medios-producción pues es extraordinaria, y yo creo que es un reconocimiento que hay que hacerle a todo el mundo que de alguna manera arrima el hombro. Quiero decir también que también aunque todo el mundo insistimos en lo sistemático, ¿no? Casi por una cuestión de pudor, pues no podemos evitar la emoción que hemos sentido todos nosotros, no solamente al conocer a Bueno en persona o al conocerle a través de las telepantallas o al conocer la obra, sino que, bueno, pues que aunque nos interese mucho el sistema, pues la relación personal, la propia personalidad de Bueno, pues están de esa proximidad, quizá eso facilite quizá esos ataques en cierto modo. Y bueno, creo que muchos de nosotros hemos puesto negro sobre blanco, pues como el conocimiento de Bueno y de su sistema pues ha cambiado totalmente nuestra vida, porque uno estaba sobreexpuesto a una serie de problemas flotantes que siguen ahí gravitando en torno a nuestras cabezas, y la obra de Bueno pues nos ha permitido, pues no sé, llegar a donde hemos podido llegar, pero con menos carga supersticiosa y de otro tipo, ¿no? Por otro lado, la obra de Bueno, y yo creo que también algunos lo han detectado, sobre todo en la tercera pregunta, cuando se dice, bueno, pues qué repercusión tiene en el presente, pero también se están preguntando, ¿y en el futuro? ¿No? ¿Y en el futuro? Pues ahí hay dos cosas que yo querría subrayar. Una, que como a la vista está por la concurrencia, Bueno ha fundado una escuela, hay una escuela, además una escuela que no está circunscrita a la universidad, ni muchísimo menos, ni mucho menos a la Facultad de Filosofía. Eso hay que dejarlo absolutamente claro. Y entonces, por un lado, está esta escuela
bastante trabajadora, pienso yo, con bastantes frutos. Y por otro lado, algo que no, bueno, a mí por lo menos, uno tiene que personalizar en estos momentos, siempre le sorprende el olfato de bueno para detectar corrientes que están naciendo y que pueden vigorizarse con el tiempo. Yo, por ejemplo, me acordaba, y creo que algunos lo han tocado aquí, no solamente esto que acaba de decir en una conferencia sobre los nacionalismos e indigenismos, que es que esa es la crítica con la cual uno puede enfrentarse a semejantes energúmenos en algunos casos, sino como otros casos que afloran constantemente, y en estos encuentros siempre estamos hablando de ellos de algún modo, como es el proyecto Gran Simio, que yo debo confesar que la primera vez que lo oí en el 98, en mi total ignorancia, no pude nunca sospechar que eso hubiera podido tener tanta repercusión y tanta fuerza y llegar incluso a las moquetas del Congreso de los Diputados. Entonces, en ese sentido creo que la obra de Bueno es de tal fertilidad, de tal potencia, pues que nadie que la conozca, si no es un verdadero cretino, puede permanecer indiferente. Entonces, nos ha cambiado la vida, para bien, por supuesto. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento y le cedo la palabra a Raúl. Bueno, pues yo voy a ser muy breve. Bueno, yo voy a ser muy breve para no abusar del público. Simplemente recordar que tanto el cómic como el libro de 60 visiones sobre Gustavo Bueno pues están disponibles en Google Libros, en abierto, por lo cual la Fundación Gustavo Bueno, en sus vídeos de la Escuela de Oviedo, estos encuentros y todos los libros que saca tanto Pentalfa como la Fundación están abiertos en Google Libros, y esto es algo que yo creo que no se da en ninguna institución, ni fundación, ni universidad, y es algo a destacar. Ya está.